Qué bendición volver a tener esta oportunidad de poder compartirte la palabra de nuestro Dios. Hoy estamos finalizando el último domingo de este cuarto mes, abril, que el Señor nos ha regalado y nos sigue regalando y prestando la vida. Y aquí estamos para justamente eso, poder compartirte lo que mantengo y mantendré, que Dios sigue poniendo, inquietando mi mente y mi corazón. Y se me quedó ese número que justamente en la prédica anterior te decía sobre los 40 días. ¿Por qué a la mayoría de nosotros, y yo me incluyo, no nos gustó o nos gustaban las matemáticas? Cada vez que uno pregunta en nuestro medio, hay siempre dos materias que son necesarias en la vida, pero que no sé por qué no nos gusta: el inglés o las matemáticas. Y el tema de las matemáticas es que es medio irónico, porque en la vida tenemos que lidiar justamente con números, con dinero, con cantidades. Y por eso digo, es medio irónico, porque no nos gusta la matemática, pero que son necesarias durante el transitar de nuestras vidas. Hace años, muchos años, me llamó la atención alguien que habló de la diferencia entre las matemáticas humanas y las matemáticas de Dios. Creo que eso es necesario, ese orden, las matemáticas de acá a la tierra y las del cielo. Y alguien decía que en las matemáticas de Dios, una de las diferencias es que aquí solo existe la suma y la multiplicación. Eso siempre me llamó la atención. Dios no utiliza la resta, peor la división. Y en eso consistía esta diferencia, en que el enemigo sí, Satanás o el diablo y sus servidores también utilizan en las matemáticas la resta y las divisiones, decía este predicador que me llamaba mucho la atención. Y al hablar de 40, estamos hablando de numerología bíblica, ¿no? Te he dicho que este aspecto bíblico y teológico están ahí. Y muchos, más que todo estudiosos o peritos de la Biblia, han investigado al respecto de que cada número tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene un fin para ayudarnos a nosotros. Hay ciertas otras personas que hablan que son como códigos que el Señor ha dejado, pero en sí la palabra es numerología bíblica, que esto nos ayudan, no solo un indicativo de cantidad, como es la matemática de nuestra, la de nosotros, esa matemática que 2 más 2 es 4, y así sucesivamente. No, la numerología bíblica no tiene que ver con cantidad, tiene que ver más bien con un simbolismo que está incluido, y a veces cositas un poquito no tan secretas, como te decía, ciertos códigos, pero estudiando el idioma en sí, el aspecto de la numerología, hay significados respecto a cada número. Por ejemplo, el número 1 se relaciona con Dios, y es lo que el Señor le dijo allá en Deuteronomio que le diga, en este caso a Faraón. ¿Y quién es ese Dios? Jehová es uno. Y desde ahí se relaciona que el uno tiene que ver con la unidad, con el primero. Dios mismo dice: yo soy el alfa, el primero, y el omega también habla del final. Entonces el uno se relaciona siempre con Dios, con la unidad. El número 3 y el 7, hablando en este aspecto de la numerología, tiene que ver con la perfección, triunidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiene que ver con la perfección. Y el 7, que también incluye ese número de perfecto. Por eso que el 6, que justamente en ese día Dios hizo al hombre tan guapo y tan bello, y a la mujer también, el día 6, y por eso el 6 se relaciona, que es un número relacionado al tema de hombre, de acá la tierra. Avanzo, el número 12 es un tema que se relaciona con el gobierno perfecto. Y en esto sí, últimamente he estudiado y me he empapado un poquito más, y es interesante. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Dios dividió entre el día y la noche entre 12 horas.
Por eso te hablo que el 12 tiene que ver con el gobierno perfecto. ¿Por qué no fueron 10? Dijo una vez alguien, 10 o 11 horas. Dios estableció toda su creación y sobre todo la rotación y traslación que sea 12 horas de día y 12 horas de noche. ¿Cómo quiso el Señor gobernar a la nación de Israel, que esa nación floreciente por medio de los patriarcas, a través de las 12 tribus? Y así hay otros ejemplos. Por eso Jesús escogió a 12 discípulos, a 12 apóstoles, que insisto, esa es una de las preguntas que a veces surgen: ¿por qué no fueron 8 o 7, que era lindo, bonito, sino que fue 12 justamente? ¿Por qué? Porque el concepto en la numerología tiene que ver con el gobierno perfecto. Pero voy con el número que nos compete hoy sobre el tema de 40 días. ¿Qué significa el número 40 en los conceptos bíblicos o teológicos? Tiene que ver con la prueba completa. Y ahí, por ahí creo que ya no nos va a gustar mucho respecto a que 40, es decir, cuando tengo una prueba completa de cualquier índole de la vida. Hechos capítulo 1, verso 3, dice así el Señor ya despidiéndose justamente al retornar o ascender de donde Él vino. Hechos capítulo 1, verso 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, aquí hay cosas muy específicas. Conscientes estamos y recordamos que ya Jesús resucitó, pero se presentó a ellos con pruebas indubitables, apareciéndose, le dice 40 días específicamente. Por eso insisto en esta palabra, la numerología bíblica tiene ciertos objetivos y conceptos y un mensaje sobre todo para darnos a quienes estamos ejerciendo las milicias del Señor. Es decir, que desde la resurrección, desde la tumba vacía, desde la cruz vacía hasta la ascensión, pasó durante ese tiempo con los de Él, con lo suyo. Yo escuchaba justamente la semana pasada, que ya se me había venido este tema, que por qué Jesús no se presentó ante el concilio, ante los religiosos, y se les apareció: a ver, aquí estoy. Ni a Herodes, ni a Pilatos. Imagínense que hubiese sido algo extraordinario que humanamente yo lo hubiese deseado. Pero no, dice que Él se presentó solamente a los de Él. Y los evangelios presentan un proceso muy lindo, que justamente aquí he dicho en otras ocasiones: arriba las mujeres, porque justamente fueron ellas las que comenzaron a tener esta linda experiencia de ver al Cristo resucitado. Comenzó con una mujer, con María Magdalena y la madre, más seguro. Pero la última aparición la hizo con el gran apóstol Pablo. Desde ahí no ha habido ni otra más, sino por la fe sabemos que Cristo, y por su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, sabemos que Él está vivo. Pero así tuvieron esta experiencia. Por lo cual yo me hago esta pregunta: si era necesario para Jesús, o era, importante para Jesús o necesario para los discípulos. O sea, era importante que Jesús, una vez que resucitó, ¿por qué? Otra cosa, pensemos un poquito, ¿por qué no, una vez que resucitó, se fue o ascendió hacia el cielo de donde vino? Pero no, decidió quedarse 40 días y justamente con ellos. Entonces, por eso es la otra pregunta: ¿era importante para Jesús o necesario para los discípulos? La respuesta puede ser lógica, pero te invito a que pienses un poquito. Por un lado, sí, era importante que Jesús esté ese tiempo, pero sabe que en la finalidad es necesario. Era necesario que el Señor trabajara, reafirmara, exhortara. Por eso habla de pruebas indubitables. ¿Y qué se dedicó respecto a ese tiempo? Quiero leerte textualmente una frase que a mí me llamó la atención el año pasado, justamente en esta fecha que recordamos la vida, la muerte y la crucifixión. Pero la frase dice así: lo primero que debía hacer para experimentar el poder de la resurrección era remover todo lo que había contaminado mi fe. Lo primero que debía hacer para experimentar el poder de la resurrección era remover todo lo que había contaminado mi fe. Y pienso que así estaban estos discípulos. La incredulidad,
el no creer en la palabra de Dios, en lo que Dios le había dicho que lo que iba a pasar, iba a resucitar. Y sus vidas estaban contaminadas, su fe estaba contaminada, su vida cristiana estaba contaminada. Y necesitaban remover todo eso, y para eso necesitaban al Cristo resucitado. Hechos 1:3 dice que Él se presentó con pruebas indubitables, es decir, incuestionables, que no daban ninguna tela, una pizca de duda. Él presentó esas pruebas. Y una de las primeras pruebas que te quiero compartir tiene que ver con sus huellas. Tanto es así que lo mostró, ya lo vamos a ver, que lo mostró a uno de los incrédulos de sus discípulos. Pero pensemos una vez más, las huellas de sus manos, de su costado, del nuevo cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Me llama la atención que cuando justamente las primeras que vieron, que fueron las mujeres, del ver la alegría, de luego de que dijeron, Rabí, eres tú, maestro. ¿Te imaginas la alegría de ellas y quisieron abrazarlo, tocarlo? Pero dice el Evangelio que relata que Él no se lo permitió que lo toquen ni que lo abracen. Juan, capítulo 20, verso 25, le dijeron pues a otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Entonces, la pregunta que te hacía, que si era necesario para los discípulos, sí. Y este es uno de los primeros por el cual era necesario que el Señor se presente con esas pruebas indubitables, con las huellas. Nosotros cuando hablamos de huellas, podemos hablar metafóricamente, físicamente, pero también almáticamente, emocionalmente o espiritualmente. Una vez alguien dio este ejemplo cuando te he compartido de estas experiencias sobre el tema social, de la violencia intrafamiliar. Alguien le ilustró de esta manera, luego de pasar muchos años en esta situación, de un círculo muy triste y vicioso que se vuelve. Y él le dijo lo siguiente, luego de una tensa o muchos años de dificultad, de violencia de muchos aspectos, pero le dijo a esa persona, al hombre, quiero que vayas a ese árbol con estos clavos y los ponga ahí, los claves sobre ese árbol. Y luego quiero que los saques. Y él fue, clavos grandes por si acaso, y los hizo y luego sacó. Y ahora le dijo, ahora quiero que quites esas huellas. Y es así, es difícil, puedes ponerle masilla, el color, pero las huellas están ahí. Entonces, en la vida también nosotros solemos tener esas huellas que nos recuerdan. Y por eso pienso en esa teología que vengo diciendo, no tan mala, pienso aplicarla. El Señor mantuvo esas huellas de sus manos. ¿Por qué? Porque tal vez el Tomás o el tan incrédulo Tomás que lo pidió textualmente, él lo pidió textualmente. Si no veo incluso esa señal, cuando habla con pruebas indubitables, son esas señales. Para que dice, como la petición, si yo no pongo mi mano, si no pongo en el lugar donde estuvieron los clavos, donde estuvo la lanza, en el costado, no voy a creer. Ahora, ese cuadro que nosotros los predicadores lo citamos, ponte en el lugar de Tomás. ¿Por qué pidió prueba? ¿Por qué necesitaba huellas? Y Jesús, ¿por qué mantuvo justamente esas huellas también? Y justamente en esta Semana Santa, número 26 en mi caso, del 2022, he meditado al respecto. ¿Por qué el Señor mantuvo esas huellas? Pero también he pensado, ¿qué pasó con las huellas de sus 39 látigos que recibió en su espalda, de ese cuerpo llagado? ¿Qué habrá pasado? ¿Las mantuvo o tal vez no? ¿O del rostro? Recuerde que tuvo un rostro desfigurado por sus golpes, y como leíamos en Isaías, que es más seguro que su barba fue arrancada, desfigurado. Ahora, creo que esa no, porque ahí lo reconocieron, o sea, es una especulación, pero sí dice el evangelista que mantuvo de las manos, y estoy seguro de los pies y del costado. Esas son pruebas indubitables, que pregunto, ¿por qué? Necesario para los incrédulos discípulos que parece que no habían entendido bien todo el mensaje. Si su vida y su mensaje dejaron huellas, porque eso fue lo que es indiscutible. 3 años junto con el Maestro, el Señor dejó huella en los mentes, en los corazones. Su vida, su mensaje, como lo compartía, marcó la vida de los discípulos. Dejó huellas imperecederas porque le habló
de cuestiones eternas, de verdades, de revelaciones, de todo lo que se trata del reino de Dios. Al ver esas huellas físicas, pienso del maestro, reafirmaron su fe para ser testigos oculares de esa bendita resurrección. Por eso insisto en esto. La primera generación de cristianos, de discípulos, tuvo ese privilegio, esa oportunidad de poder ver estas pruebas indubitables. Creo que se me va este juez que pide señales, ¿no? Ya se me fue por la Semana Santa, que pide pruebas y Dios le concede. A Gedeón, a este Salvador de Israel en la época de los jueces, Dios le concede eso. Y en cierta forma aquí como que dentro de la planificación de Dios dijo, ¿sabe qué? El Padre mantén esas huellas porque estos cabezones tal vez no van a creer lo que tú le has hablado. Reafirmaron su fe, su esperanza de ver al Cristo resucitado, pero tuvo que mantener sus huellas. Una pregunta más para ir meditando. ¿El Señor mantendrá esas huellas ya en el trono celestial? ¿Mantendrá esas huellas tal vez para que podamos recordar o ya es suficiente con la que quedó escrito aquí? Otro de los aspectos que vemos de las pruebas indubitables, incuestionables, no solo son las huellas que el Señor dejó en su cuerpo, sino las apariciones y desapariciones. Y esto a mí me encanta por si acaso, ¿no? Cómo el Señor ya con ese nuevo cuerpo resucitado aparecía y desaparecía. Yo de niño, bueno, no tan niño, ¿no? Pero yo ya comencé a ver ciertas películas y veía estos efectos especiales. Y cuántas veces no me di con la frente en la pared de creerme que mi cuerpo se volvía invisible. Pero a mí me llama la atención que esto lo hizo el Señor. Aparecía y desaparecía. Se recuerda cuando justamente el domingo él caminaba camino de Emaús y se encuentra con dos de sus discípulos. Y el relato habla de que conversaron y a la final se hizo de tarde, de noche, lo invitaron a la casa Jesús. Y ahí en la mesa, partiendo el pan, tema simbólico pero espiritual, fueron abiertos los ojos. Pero dice que el Señor después de un momento, ¡pac!, desapareció. Y eso es maravilloso, es extraordinario cómo estas pruebas indubitables, porque eso no lo hizo cuando estuvo durante los 3 años. Hubo el tema de la transfiguración que fue algo extraordinario, maravilloso, pero no esto de que se aparecía y desaparecía. Más adelante tenemos al evangelista Felipe que algo así tuvo esa linda experiencia. Pero así pasó. Lucas 24:40 relata así, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron una parte de un pez asado y un panal de miel. Y le tomó y comió delante de ellos. Sigamos pensando, por favor, con el Cristo resucitado. Primero que las mujeres le dicen, no me toque. Esa es una versión de uno de los evangelios. El otro le muestra las huellas, aquí estoy. Y aquí vemos que Lucas relata a este doctor que se sentó justamente, qué rico, ¿no? Un pescadito asado con un panal de miel, qué rico. Se me hace agüita la boca en este momento. Tomó y comió con ellos. Es decir, aparecía, desaparecía, que no lo toquen, que comió con ellos. Y estas son las pruebas indubitables, las apariciones y desapariciones que él durante estos 40 días lo hizo, insisto, solo con los de él, solo con sus discípulos amados. La forma más extraordinaria, creo que fue una de las últimas, fue como cuando se le apareció al apóstol Pablo. Eso también es maravilloso. Fue una de las últimas por si acaso. Por eso yo digo, Dios me ha hablado. No he dicho Dios se me apareció o lo he escuchado a Dios audiblemente, no. Siempre ha sido con la palabra. Escucho, cierto, es verdad, susurro del Espíritu en mi corazón, como lo que te he compartido, que un día que me sentí tan súper mal dentro de la iglesia, la comunidad cristiana, que Dios me dijo, sé tu amigo, muéstrate amigo. Y por eso te lo he dicho, así finalizaré mi carrera. Pero lo que experimentó el apóstol Pablo fue lo más extraordinario, porque él no pudo verlo, pero sí oírlo. Bueno, él vio una luz, como dice él, brillante, resplandeciente, que no pudieron resistir sus ojos, una luz divina. Pero él escuchó y tuvo una conversación, escuchó la voz. Y vaya que para identificar la voz del Señor, él lo reconoció. Recuerda que él era un preparado, no era un neófito, era alguien que conocía la ley, conocía las escrituras, conocía la profecía. Y él escuchó la voz, porque dice, cuando el Señor le dice, Saulo, ¿por qué me persigue?
Y le responde el Señor. Y él reconoció. ¿Sabe por qué? Porque le dijo, Señor, ¿qué quiere que haga? Ese fue otra muestra más indubitable. Por eso en Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, Pablo dice, yo el último, como un abortivo, porque yo perseguí, injurié a la iglesia del Señor, se me apareció a mí. Bueno, él no estuvo dentro de los 40 días, sino que ya Cristo había ascendido y se le apareció al gran apóstol Pablo. Todas estas pruebas o muestras dan evidencia en el libro de los Hechos de que fue así. Pero retomemos el tema de los 40 días. No solo se quedó el Señor para darle esas pruebas indiscutibles, fehacientes, concretas, que ellos pudieron volver a ver con sus sentidos, con sus ojos, con su vista, y pudieran realmente dar su vida, reconfirmar que fue verdad, aunque tuvieron sus luchas interiormente ellos, al no creer, por sus temores, por sus miedos, que ya te lo he compartido. Sino que en esos 40 días, dice Lucas, el capítulo que veíamos, capítulo 1, verso 3, que durante esos 40 días se dedicó a hablarles del reino de Dios. Y vuelvo de nuevo yo a repensar, ¿qué pasó con esos 3 años que el Señor se dedicó con sus fieles? Porque en esos 3 años el Señor no se reservó de nada. Les enseñó, le predicó con parábolas, se las dijo, pero clarita, para que tengan, como decimos nosotros, la película clara. Pero parece que así no sucede a todos. Yo últimamente te dije, con los años que uno transita, hay muchas cosas que uno pierde, la pasión, el interés, el compromiso, el conocimiento, el entendimiento sobre todo. Pero ellos pasaron 3 años. Él no les escondió nada, enfatizo en eso. Insisto en eso, respondió las inquietudes y sobre todo el Señor hizo algo muy especial, por si acaso, que solo a ellos, sus 12, les reveló todos los privilegios del reino que los otros no podían entender. Por eso decía, yo hablo con parábolas para que luego pregunten y yo se las explico, se la cante clarito para que nada duden respecto a eso. Pero ¿qué sucedió? Después de la cruz y después de la tumba. Parece que se olvidaron. Insisto, y nos suele pasar a nosotros. Suele pasar que todo lo que Dios ha diseñado, planificado, pero ahí es donde es valedero al saber que el Señor se quedó los 40 días para hablarles del reino. Ahora, si tenía solo 40 días, y si Él en 3 años ya le había explicado todo, pareciera que el Señor tuvo que hacer ciertas reajustes específicos porque el tiempo era corto, 40, por eso es la prueba completa. Ellos entraron a su último mensaje, a hacer la prueba completita. Al final, parece que de estos 3 años no lo entendieron todo. Respecto a la naturaleza del reino, la vida espiritual. Pero, en esos 40 días, ¿qué fue lo que el Señor comenzó a volverles a recordar? A ver, pensemos un poquito una vez más. ¿En qué detalle le dio énfasis Jesús? Si ya le había hablado de todo. Porque textualmente dice Lucas, les comenzó a hablar sobre el reino de Dios. Y en la Biblia Jesús habla mucho del reino. Es más, Juan preparó el camino y Jesús dijo, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es la vida de Jesús. Él comenzó de nuevo a darle énfasis, pero ¿sabe qué? Él no comenzó hablar del reino, sino de quienes somos parte del reino. Jesús volvió a trabajar en el ser de sus discípulos, que es lo que te he venido diciendo durante esta pandemia. ¿Cómo a veces detenemos o limitamos que Dios siga trabajando en el ser? ¿Qué es el ser? La esencia de lo que somos, de lo que vamos añadiendo o agregándole valor a nuestra vida, a nuestra relación con Dios, a nuestra madurez, a nuestro carácter. El ser es lo que somos. Y aquí yo lo he dicho en algunas veces que como seguidores o como medios discípulos fingimos, o los discípulos enteros fingimos. No somos completos. Y el Señor volvió a trabajar en esos 40 días, en el ser de esas vidas, en cada corazón. Porque si resumimos, todo quedaron supletorio. Bueno, menos Juancito, ¿no?, que estuvo cerca de la madre del Señor Jesucristo. Pero ahí el resto desaprobó, quedaron supletorio. No sé, el otro término que utilizan ahora, le dieron otra chance. Y 40 días fue el otro chance
para trabajar en el ser, sus miedos, sus temores, sus dudas. Pedro, que dejó todo el ministerio, se volvió a las redes, volvió a su trabajo anterior. O sea, mira el cuadro de estas personas. Y Lucas 24:45 dice así. Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso es trabajar en el ser. Eso es cuando permitimos que Él, el Cristo resucitado, en los días que tú tienes caminando con Él, permita que trabaje en esto. Vuelvo a repetir esta frase que a mí me ha ayudado. Conocimiento sin entendimiento no es nada. Y nosotros, en nuestra comunidad cristiana, solemos exagerar en que conocemos bastante, pero entendemos poco. Porque así le sucedió a los primeros discípulos. Tenían conocimiento, lo recibieron directo de su maestro, de su rabí. Así le decían, rabí, tú eres mi maestro. Él enseñó todo con detalle. Pero insisto, todo ese conocimiento sin entendimiento, ¿de qué le sirvió? Por eso el Señor volvió a trabajar, dice, le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Yo te he confesado, mi mala disciplina de la lectura que he llevado durante mi vida. Yo te lo he dicho, soy visual, quiero ver dibujitos y yo leo. A mí me ha ayudado mucho la tecnología en el audio, yo te escucho, eso sí, me gusta escuchar. Pero yo leo poco, o pienso y analizo y reviso. Para entender necesito leer. Por eso, Pablo, cuando estaba ya en Roma, le dice a su discípulo amado, tráeme el capote, tráeme los papiros, tráeme los escritos. ¿Qué era? ¿Para tenerlo ahí como nosotros solemos tener en nuestra biblioteca? No, era para leer. Porque dice, ayer justamente era el día del libro, que el que lee piensa dos veces y logra entender. Porque estos discípulos, algo le pasaba con el entendimiento. Y el Señor comenzó a trabajar acá. Porque tanto el corazón como la mente tienen una relación para el saber y para el accionar. El reino de Dios no solo consiste en conocimiento, en palabras, sino en acciones. Vuelva, por favor, a la resurrección. Jesús resucitó y se fue. ¿Cómo quedaban esos discípulos? Con incredulidad, sin falta de entendimiento, ni reafirmaron su fe, y los 12 se dividieron, cada quien por su lado. Pero el Señor tuvo que hacerlo, trabajar en su ser. Y eso es lo que creo que el Señor anhela, desea, y es lo que deseamos cada uno que tenemos la oportunidad de liderar o de dirigir un lugar, formar, discipularlo, para que rompan ese techo de solo el conocimiento, sino el entendimiento, y nos lleve a la acción. Insisto, si el Señor no volvía a estar ahí estos 40 días, solo quedaban en conocimiento y no en entendimiento para accionar, porque eso nos lleva al conocimiento con el entendimiento. ¿Qué era lo que tenían que ellos accionar? Lucas 24:47 se los recordó y 48. Lucas 24:47 y 48. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ahí, Jerusalén 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aleluya. Ustedes, la primera generación, han visto las pruebas indubitables, las huellas de mis manos, de mis pies, de mi costado. Han visto cómo no solo aparezco y desaparezco, he comido con ustedes. Ahora no pueden negarse. Ahora no pueden volver atrás. Y así fue que Jesús fue en busca de Pedro y no volvió atrás, no volvió a ser el mismo. Fue contagiado de esta pasión de la resurrección para que hagan esto, para que prediquen de la resurrección, prediquen del Cristo resucitado, del Cristo que ellos experimentaron, que comiencen ahí en Jerusalén y vayan a las otras naciones. Y por eso es que al no detenerse durante estos 21 siglos, es que llegó el Evangelio acá, para ser testigos. El libro de los Hechos es eso, hechos. Y repito esta palabra que también la escuché. No son el libro de las intenciones, es el libro de los hechos. ¿Pero por qué comenzó? Justamente que leíamos Hechos 1:3. Porque el Señor ahí dice que tuvo que dedicarse a ellos estos 40 días para que cambiaran el ser y el hacer de ellos, de ser testigos. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y en el libro de los Hechos vemos acciones, a pesar de los problemas, a pesar de los inconvenientes, acciones, avanza el Evangelio, avanza, predicando al Cristo resucitado. Al final de esta
primera generación de los discípulos lo entendieron. Como decimos en nuestro medio, cacharon a lo que tenían que ser y hacer dentro del reino de Dios. Y sobre todo, por favor, escuchemos este detalle, que un poquito se estaban desviando porque se habían creído que solo era para Jerusalén. Y mire que aquí el Señor se los dijo en Lucas 24, 47 y 48, que comienzan ahí pero vayan hasta el final del mundo. Y por eso es que tuvieron que experimentar persecuciones, amenaza, para que puedan salir. Pero al final lo hicieron. La iglesia de los Hechos fue más allá. La iglesia de los Hechos, por eso que esos primeros cristianos son conocidos como mártires, que terminaron dando su vida, pero claro, gracias a esos benditos 40 días que reafirmaron muchas cosas dentro de su corazón. Y así creo que nos pasa también a nosotros en este siglo presente. Solemos contentarnos entre nosotros, los 12, los 20, los 15 o los 120 regados en diferentes lugares, y olvidamos que hemos tenido esa experiencia con el Cristo resucitado para predicarle a otro, para llevarle mensaje a otro. Así les pasaba a ellos. Lo que también con todo respeto lo he manifestado, tal vez nos vino bien esta pandemia a los que decimos ser verdaderos cristianos o discípulos, porque esto nos empujó a que el tiempo se acorta y que Cristo debe ser predicado, que debemos de formar discípulos para que si Él no viene continúen con el legado. Esta primera generación dio su vida con libertad, con gozo inefable y a los propósitos dentro del reino de Dios. Si preguntáramos, ¿valió la pena que Jesús se dedicara 40 días más de yapa, de extra, de tiempo extra? Claro que valió la pena. Antes que el Señor retornara, ascendiera de donde vino, valió la pena dedicar estos 40 días con sus discípulos. 40 años son algunos, que ahora a la iglesia le encanta pasar años dando vuelta. Pero en el capítulo 1, verso 4, el Señor da una última recomendación antes de irse. Verso 4 del capítulo 1 Hechos dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor no quiere solo vernos juntos para que estemos entre nosotros juntos, sino porque en esa unidad Él quiere hablarnos y darnos sus instrucciones. Pero lo primero que Él quiere, aparte de darnos la instrucción, es que experimentemos esa experiencia, valga la redundancia, espiritual del bautismo, del Cristo resucitado, de su Santo Espíritu. Porque es una promesa real. Y eso lo dijo. La unidad debe tener ese anhelo de los fervientes creyentes que tengan esta experiencia, que es verídica, que fue real para estos cristianos. ¿Para qué? ¿Con qué intencionalidad? Necesitamos el bautismo. Y más adelante, Hechos 1:8 lo habla, ser testigo. Entonces, esta recomendación, porque ya el Señor se despedía por si acaso, ya estaban encendiendo los motores los ángeles y ya se iba el Señor y da esta recomendación. Estuve 40 días dándole pruebas, indubitable, me aparecí, desaparecí para que le quede claro que estoy vivo y regreso al Padre, pero da esta recomendación. Y así se cumplieron los 40 días y se despidió y sus seguidores esperando ahí, ya con un corazón diferente, ya con un ser diferente, con una mente diferente, con una visión diferente, porque ya el Señor se despedía. Quiero leerte desde el capítulo 1, del 6 en adelante, del Hechos, hasta el verso 11, porque este cuadro, esta escena muy linda que sucedió, porque ya el Señor se despedía, ascendía a la presencia de Dios. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Vuelvo al tema del por qué los discípulos nos pasa eso. Como que todavía algo le faltaba. Ya el Señor ya estaba 40 días cumplidos, ya le había dejado todo claro. Y por ahí alguien, como siempre, los discípulos preguntan: Señor, ¿en este tiempo vas a restaurar el reino de Israel? Recuerde que ellos pensaban que el reino era natural, no espiritual.
Y Jesús sabiamente les dijo, no os toca, sus últimas palabras antes de ir al cielo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, yo pienso haciéndole con la manito, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. Y creo que Jesús le hizo así, le hizo así, así, cuento con ustedes, no me van a fallar. Y se despidió y desapareció en medio de las nubes. Verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ojo con este detalle. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidos blancos. No sé si era Gabriel y Miguel, pero eran ángeles. 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo, cabezones? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le ha visto ir al cielo, algún día regresará. Aquí está la doctrina que creemos, o la verdad, que a veces estamos así, esperando que ya venga el Señor. Sí, va a venir, pero hasta mientras nos toca nuestro rol de predicar, de tener el bautismo, de ser discípulo, de cumplir con lo que el Señor se dedicó a reconfirmarle durante esos 40 días en los corazones. Le puse mi versión, Cristo se va, como te dije, haciéndole like y diciéndole, muchachos, no me vayan a fallar. 40 días de yapa me dediqué, no me fallen, por favor. Cuento con ustedes. Manos a la obra. ¿Qué es lo que le dijeron los ángeles? Porque mire, el Señor ya se estaba yendo y ya estaban ahí, solo ahí desperdiciando el tiempo mirando. Y le dicen los ángeles, vamos, manos a la obra. Ya se han pasado 21 siglos. Y a nosotros ahora, los discípulos actuales, nos toca dejar huellas y legado para las próximas generaciones. Hablando del número 40, que es el tema de este mensaje que te he compartido y el Señor me ha permitido compartirte. Viendo la vida de Moisés, observando la vida de Moisés, tuvo 3 etapas de 40 años. El número 40, por si acaso. Los primeros 40 años él disfrutó de la vida de Egipto, de los placeres de Egipto, de los beneficios de Egipto, porque él fue un egipcio. Esa fue su cultura, su formación. Pero luego que le dio de baja a un hermano de él, egipcio, tuvo que huir a Madián. Y allá se dedicó, hizo familia y se dedicó a pastorear ovejas. 40 años, número 40. Y finalmente, cuando Dios lo llamó, después de esta experiencia maravillosa de la zarza que no se apagaba, Dios se manifiesta y se revela. Y los últimos 40 años de su vida estuvo lidiando con el hermoso pueblo de Israel. 40 benditos años. Dentro de ese desierto el Señor sí pasó 40 días en el Sinaí. ¿Se recuerda cuando ya estaban desesperados todos? ¿Qué pasó? Se murió Moisés allá arriba. 40 días en ayuno, cara a cara con el Señor, recibiendo los mandamientos, las tablas de la ley. Así estuvo allá el Señor. Los espías, ya más adelante, cuando tenían que ir a reconocer la tierra de Canaán, dicen las Escrituras que 40 días estuvieron en la tierra, observando. Como detective, como topos secretos estuvieron allá, 40 días. Elías ayunó en el desierto cuando andaba huyendo por todos sus temores y Dios tuvo que moverle el piso. Y él salió de la cueva en el desierto 40 días, estuvo ayunando. Por eso que 40 significa prueba completa. Y en la Biblia hay mucha referencia. Y justamente este 40 está en eventos claves, eventos que marcan un antes y un después. Es lo que te estoy narrando de la vida de Moisés o la vida de los espías. Pero vamos a la otra parte. Recuerda cuando Goliat desafió al pueblo de Israel, el grande Goliat. Dicen las Escrituras que 40 días anduvo diciendo y desafiando, sáquenme al más grande de ustedes para pelear. Y si yo lo venzo, ustedes son mis esclavos. Y si nos vencen, nosotros seremos. 40 días, de mañana y tarde, noche,
venía Goliat por 40 días. ¿Se recuerdan cuando Dios le pidió a Jonás cuál era el mensaje? Que dentro de 40 días Nínive será destruido. El mismo Jesús, el mensaje, por ejemplo, que vemos de Noé, cuando le dijo en esa generación lo que iba a pasar. Y así fue. 40 días llovió día y noche, como te decía este número dentro de la numerología bíblica. Y finalmente, nuestro Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo le llevó 40 días en el desierto a tener un cara a cara con el enemigo. Y lo venció por la palabra y salió lleno de poder y de gloria luego de 40 días. Y justamente después que fue resucitado por el Padre, tuvo que dedicarse 40 días a sus lindos discípulos, que era necesario. Termino con este detalle, y es muy triste y doloroso. Bueno, yo tengo más de 40 años, ya es notorio, dice alguien. Pero Israel necesitaba del desierto para ir a Canaán exactamente 40 días. Algunos estudiosos dicen que eran 39, pero otros dicen que son 40 días. ¿Y sabe qué? ¿Qué permitió o qué decidieron ellos? ¿O qué permitieron para ellos mismos que sea 40 años y no 40 días? Y así divagaron, así anduvieron, vagando en el desierto, murmurando, rebelándose, quejándose. Esa fue su vida durante 40 años. Tanto es así que esta generación no entró a gozar de la tierra prometida. Y yo te digo esto porque la vida cristiana o la vida en sí pasa y nosotros como cristianos damos ahí. Yo considero, y te lo digo como una autocrítica, yo valoro, amo las cosas del reino, las cosas de la iglesia. Yo me he dedicado a esto casi el resto de la mitad de mi vida. Gran parte de mi vida me he dedicado a esto. Y yo mismo, cuando analizo mi vida, he dicho, sí, yo también me ha encantado malgastar la vida y el tiempo. De no aprovechar los días, sino que nos encantan pasar los años divagando como ese mismo pueblo, hecho los rebeldes, la idolatría o la incredulidad. Y así nos ha sucedido. 22 años llevamos de este nuevo siglo que el Señor nos permite vivir. Alguien hizo esta pregunta por ahí, ¿qué realmente te ha enseñado la pandemia? Y es bueno realmente, antes de contestar, pensar 2 veces y reflexionar bien al respecto. Pero hay una realidad. El Señor no nos ha regalado ahora 40 días, sino que su presencia hasta el último día de la vida. Pero sí considero que nosotros malgastamos el tiempo y la vida en otras cosas y no lo que el Señor dijo dentro de las cosas de su reino. El salmista dijo, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Así que hoy permíteme, por favor, orar por tu vida, por tu familia, por tu corazón. Lo lindo de la vida cristiana, después de esa primera generación, es que todo ahora es por fe. Todo es por fe. Como el aire, que alguien lo ilustró. No lo podemos palpar, pero ahí está. Así es. Cristo resucitó y yo, por si acaso, no he necesitado que me dé señales, pruebas indubitables o me muestre la olla. No he necesitado. Experimenté al Cristo resucitado y me valió para servirle incluso a Él, por la gracia de Dios hasta el día de hoy. Pero yo sé que conforme el 40, que es la prueba, sé que muchos pasamos por ciertas pruebas que hacemos lo que hizo Pedro, hacemos lo que hizo Tomás, hacemos lo que hicieron los otros miedosos en medio de esta realidad que experimentó el Señor. Así que yo sí considero que el Espíritu de Cristo sí puede hacer ciertas acepciones o algo especial para que tú vuelvas a reconectarte y reactivarte con la visión que el Señor ha dado. ¿Para qué fueron los 40 días? Para reafirmar muchas cosas dentro de su vida, sus convicciones, su fe, su esperanza y sobre todo trabajar en su ser para el hacer. Que lo hicieron muy bien. Y eso es lo que ahora quiero orar, porque Dios trabaje en nuestro ser. Porque si es así, nuestro hacer mejora para el bien del reino de Dios. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias
Gracias porque tu Espíritu Santo está en y con nosotros y tenemos tu palabra, Señor. Tu palabra que es lumbrera, tu palabra que es linda, tu palabra que es una espada también. Y esta palabra compartida hoy sobre lo que dijo Lucas allá en su primer capítulo, verso 3. Cómo el Señor durante 40 días se dedicó a los de Él. No con los que no eran parte del reino. Era con sus discípulos. 120 dice más adelante que eran los que estaban reunidos. A ellos y especialmente a sus fieles discípulos hizo un trabajo durante los 40 días de abrirle el entendimiento, de trabajar en su ser. Señor, y haz lo mismo con nosotros. No sé si alguien se pone de acuerdo conmigo y reconoce, trabaja en mi ser, Señor. A veces nosotros nos posicionamos, nos limitamos a que su espíritu y su palabra trabajen en nuestro ser. Es el que más conflicto nos trae en la vida y en la vida cristiana. Cuando nuestro ser no es cambiado, transformado, regenerado, que rompamos techos, desaprendamos y volvamos a aprender las mismas revelaciones que están ahí, porque el Señor quiere trabajar nuestro ser. Y así lo hizo el Señor. Así le dio muestras indubitables, no merecían ninguna duda, eran real, la mostró. Comió con ellos, se apareció, trabajó con ellos, le dijo, soy real. Y las vidas de esos discípulos cambiaron. Su mente fue cambiada y transformada. Sucedió algo extraordinario. Y desde ahí tanto es así que dieron sus vidas por el Maestro. Por eso te pregunto y oramos. ¿Será que necesitamos realmente ser conscientes de lo que es la vida cristiana? Como te decía, a veces nos conviene tener al Cristo crucificado que el Cristo resucitado, porque ese nos va a transformar y pedir hacer algo. ¿Qué es lo que le recordó? Que estando juntos esperen que venga la promesa, que tengamos experiencia del bautismo espiritual. ¿Para qué? Para ser súper espirituales, no, para ser testigos. No sé cuántos días me queden sobre este planeta, te queden a ti, pero lo que quiero desafiar y pedirte, o los días que queden de este año, dedícate al Señor, ten un encuentro con Él. Tal vez tómalo textualmente, a partir de hoy cuenta 40 días, pero con Él. Pasa la prueba completa, ten una experiencia, ten un encuentro con Él, escucha, sumérgete en las palabras de Él, en su evangelio, en sus escrituras, en sus escritos, dedícate 40 días, porque si a estos discípulos 40 días le cambiaron la vida, tú y yo tal vez, como humanos que somos, nos puede pasar también, y nos pueden librar de dar la vuelta como el pueblo de Israel, dando y divagando y malgastando la vida como fueron ellos toda una generación, 40 años. Así que oro y te desafío. Por eso el salmista dijo, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Pronto terminamos el cuarto mes y la vida sigue. La rotación y la traslación sigue, pero no tome la vida cristiana como algo religioso. Tómalo que estás con un Cristo vivo. Así que oro por tu vida, oro por tu corazón. Haz esta oración. Si tú todavía no has experimentado al Cristo resucitado, dile, Señor, yo no necesito ver tus huellas. Yo creo que tú moriste por mí, resucitaste por mí, derramaste tu sangre por mí y esa sangre me puede limpiar. Y dile al Señor, límpiame, perdóname, justifícame, santifica, límpiame con tu sangre. Porque quiero ser tu hijo, quiero ser tu discípulo hasta que me vaya o hasta que tú me llames, Señor. Gracias. Gracias, bendigo cada vida, cada corazón que escuche este mensaje por las dos líneas o plataformas que tenemos, el Facebook de BNC, Vida Nueva en Cristo, y por la plataforma de YouTube. Ha sido un privilegio, una alegría, como siempre, esta oportunidad que el Señor me brinda de llevarte este mensaje con la única intencionalidad que pueda ser un antes y un después en tu vida con el Cristo resucitado. Hasta otra oportunidad que sería ya el próximo mes, un mes lindo, maravilloso, y ya te lo voy a decir por qué. Que Dios te bendiga y comparte este mensaje. Hasta otra oportunidad.